Bien, vamos a un tema súper relevante. La desigualdad en América es un desafío para el panorama social de la región y ha sido considerado como un obstáculo para el desarrollo sostenible. ¿Cuánto afectan los altos niveles de desigualdad en este continente? ¿Cuáles son los ámbitos que más se ven complicados? Vamos a conversar más sobre este tema. Se encuentra con nosotros Laísa Bramo. Ella es directora de Desarrollo Social de la CEPAL. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Ustedes acaban de entregar un informe sobre la desigualdad en América Latina. Quiero partir con una pregunta muy abierta, preguntándole a usted qué es lo que más llama la atención cuando uno revisa cómo está la desigualdad en esta parte del continente americano. Da la sensación de que es una parte bien poco igualitaria, donde la desigualdad sigue siendo como un problema estructural de muchos países, entre otros Chile. Sin duda. Mira, América Latina tiene un título muy desafortunado, que es el campeón mundial de la desigualdad. Nosotros no somos el continente más pobre del mundo, pero somos el continente más desigual. Y aunque eso se haya reducido en el periodo reciente, estoy hablando ahí comienzos de la década pasada hasta ahora, todavía persisten niveles muy profundos de desigualdad y que no son solamente la desigualdad de ingresos, que es en general lo más obvio cuando uno habla de desigualdad, pero esas desigualdades de ingresos se entrecruzan también con otro tipo de desigualdades, como las desigualdades de género, las desigualdades étnico-raciales, las desigualdades territoriales y aquellas que se presentan a lo largo del ciclo de vida. Eso es un poco lo que tratamos de mostrar en ese número del panorama laboral. Ustedes miden no solo qué tan desigual es hoy América Latina, sino también cómo ha ido el proceso de bajar las brechas de desigualdad, que es un desafío que casi todos los países se han planteado, el nuestro también. Dentro de los titulares que se hicieron con este informe se decía el ritmo para ir reduciendo esta brecha se ha ido ralentizando, como que hoy día estamos combatiendo la desigualdad, pero de manera menos efectiva o al menos menos rápida. ¿A qué se refiere esto? Sí. ¿Por qué es más lento el proceso hoy? ¿Significa que el camino está más difícil para bajar la desigualdad? Sí, de alguna manera sí. Ese dato se refiere a un aspecto de la desigualdad, que es la desigualdad de ingresos entre las personas o los hogares, que en general se mide por el índice de Gini, que es un índice bastante conocido. Entonces, si uno toma el periodo 2002-2014, o 2015, 2002-2015, hubo un proceso importante de reducción de esa desigualdad. Pero si uno divide ese periodo en dos periodos, 2012 y 2012-2015, el ritmo de reducción de la desigualdad fue más acelerado en el periodo anterior. Entonces, efectivamente, hay una disminución de ese ritmo, que, entre otras cosas, tiene que ver con una situación económica más difícil que atraviesa la región, ¿no? Pero no solamente, porque la reducción de la desigualdad tuvo mucho que ver con políticas que fueron implementadas por los países en ese periodo. Ahora, usted me decía, este es solo uno de los aspectos. Al parecer, en otros aspectos hay mejores noticias, de que no ha sido todo tan lento, ni se ha notado así como un frenazo a la reducción de la desigualdad. Sí, hay otra cosa que analizamos en ese número del panorama social, que es lo que se llama la distribución funcional del ingreso. Que si uno piensa que hay una torta, que es el total de la riqueza que es producida en un país, que se mide a través del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿cuál es el pedazo de esa torta que va a los trabajadores, ¿no?, a los salarios, y cuál es la remuneración del capital, ¿no? Eso se llama distribución funcional del ingreso. Y aunque haya una caída, un empeoramiento de la distribución del ingreso, mirando a más largo plazo, en los últimos años, 2006-2014, hubo una mejoría importante en muchos países, entre ellos Chile, ¿no? Entonces, en ese periodo, 2006-2014, en varios países de la región y la región en su conjunto, aumentó la parte de la torta que va a los salarios. Y eso también es muy positivo. Esto es muy bueno pese a que, porque habrá gente que nos ve y dice, ¿cómo va a ser así si los salarios siguen siendo súper desiguales y hay gente que gana mucho y en Chile todavía hay gente que gana el mínimo no está probablemente en los estándares que a todos nos gustaría, y respecto de otros países, no sé, de nuestro país que se compara con la OCDE, respecto de otros países de la OCDE uno diría nuestro sueldo mínimo es súper bajo. Así todo, con nuestra propia vara comparativa hemos ido progresando en este sentido. Sí, o sea, eso es así, aunque, reitero, los niveles de la desigualdad todavía son muy grandes, ¿entiendes?
¿Cuáles han sido como las claves? Yo no sé si alcanza este informe a indagar en las claves que han permitido esta mejora, por lenta que sea, aunque todos nos gustaría que fuera mejor y que hubiese menos desigualdad, por lo menos saber que vamos en el camino hacia allá y no en el camino inverso, que sería ir aumentando las brechas de desigualdad. ¿Cuáles han sido las fórmulas, las estrategias que han aplicado los países para poder ir reduciendo esta brecha? ¿Y por qué es importante, en definitiva, reducir la desigualdad? Bueno, yo creo que primero es importantísimo por un tema de justicia social. O sea, todas las personas tienen derechos, ¿no?, que deberían ser respetados en el conjunto de la sociedad, entre ellos los derechos de una vida digna, ¿no? Entonces, ese es un primer tema, pero también la desigualdad es un freno al desarrollo, ¿no? Eso es muy importante. Es imposible pensar un desarrollo sostenible, como los países de la región están comprometidos y ahora con la Agenda 2030, con esos niveles de desigualdad que hay en América Latina. Entonces, la CEPAL siempre dice que la igualdad debe ser el horizonte estratégico del desarrollo, ¿no? Ya, pero es que este es un tema súper relevante, porque en el fondo uno podría pensar que reducir la desigualdad le interesa solo a los sectores más desfavorecidos de una sociedad o de un país, pero cuando tú dices no, porque los países desiguales se desarrollan menos, porque esos países son menos sustentables en el tiempo, tú te das cuenta que tener esto como el horizonte estratégico de un país finalmente es un beneficio para aquel que está en la zona favorecida de ese país y aquel que está en el lugar vulnerable de ese país. Para el conjunto del país, exactamente, esa es la idea, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero volviendo a tu pregunta, que es muy importante, ¿por qué se pudo reducir la desigualdad en el periodo reciente? Yo creo que ahí, bueno, mucha gente dice, porque la América Latina pasó por un periodo económico favorable, el boom de las commodities, el precio de las materias primas. Eso es cierto. Hubo una situación económica más favorable en ese periodo que yo estoy diciendo, más o menos entre 2002 y 2014. Pero eso no habría explicado, porque hay muchos otros momentos de la historia de América Latina en que un país puede crecer aumentando la desigualdad, aumentando la exclusión social. O sea, crecimiento por sí mismo no significa mayor igualdad. No, no. Entonces, lo que explica es el hecho de que en muchos países de la región los gobiernos, las sociedades en general, pero los gobiernos dieron mucho más importancia a los objetivos de reducción de la pobreza y de desigualdad e implementaron políticas activas en ese sentido, tanto en el mercado de trabajo como, por ejemplo, los aumentos reales del salario mínimo, la formalización del empleo, procesos de negociación colectiva más extendidos, como también políticas sociales de transferencia de ingresos a los sectores menos favorecidos, o creación de pensiones sociales, como el caso del Pilar Solidario acá en Chile, ¿no? Fueron políticas, fue una decisión política de los gobiernos que asumieron ese objetivo de manera mucho más fuerte que en otros momentos y pensando también con una visión de derechos, ¿entiendes? Eso yo creo que es lo que explica mucho lo que ha pasado de positivo en ese periodo. Ahora, es cierto que todo eso se ha enlentecido, o sea, en varios aspectos, y que los avances que hemos logrado también pueden sufrir retrocesos si no se siguen profundizando esas políticas. Claro, o esos avances pueden no llegarle a toda la población de la misma manera. Ustedes también, de alguna manera, tienen ahí algunos índices sectoriales. Por ejemplo, la desigualdad entre hombres y mujeres. Incluso desde cuánto tiempo libre tiene cada uno y cuántas actividades domésticas no remuneradas, donde las mujeres siguen con una carga muy superior a la de los hombres, hasta la brecha de salarios, que evidentemente también golpea a las mujeres. Hablemos un poco de esa dimensión, porque así como se va alcanzando reducir la brecha, hay gente dentro de la sociedad que va quedando más postergada, solo por ser mujer en este caso, solo por ser afrodescendiente, que es otro de los aspectos que considera el informe. Exactamente, o sea, yo creo que lo interesante de ese panorama social es que entrega una visión bastante integrada de la desigualdad. Y las desigualdades de género son una preocupación central de la CEPAL y de muchos países y efectivamente acá entregamos datos nuevos sobre la distribución del tiempo, ¿no? O sea, cómo hombres y mujeres distribuyen su tiempo al día, a la semana, y ahí lo que vemos es que a pesar del avance que han tenido las mujeres en el mercado de trabajo, todavía recae sobre ellas la carga del trabajo de cuidados y del trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Entonces, aquí los datos que tenemos para 19 países de América Latina muestran que las mujeres gastan hasta 30% de su tiempo en ese trabajo doméstico no remunerado, mientras los hombres más o menos 10%.
Entonces, eso evidentemente limita las posibilidades de las mujeres tener una mejor inserción laboral, ¿no? Limita su autonomía económica. Y ahí hay un dato muy grave, o sea, una de cada 3 mujeres en América Latina no tiene un ingreso propio. No tiene condiciones de tener un ingreso que venga de su trabajo, y eso efectivamente sigue siendo un factor muy grande de reproducción de las desigualdades de género. Nosotros consideramos que avanzar en la igualdad de género es un tema central también para la igualdad. Así como hay buenas políticas de los estados que han logrado reducir la desigualdad en términos generales y macro, ¿ha habido también políticas acertadas por parte de los gobiernos, o aquí parte de esta desigualdad entre hombres y mujeres se explica por falta de políticas? Porque podría explicarse por varias razones, incluso razones culturales. Estamos con un rezago cultural donde la mujer se quedaba en la casa y el hombre trabajaba, y el hombre era el proveedor y la mujer solo cuidaba a los niños y hacía las labores domésticas. ¿Tiene que ver con ese rezago cultural, o tiene que ver con que también faltan políticas de incorporación de la mujer, y no solo de la mujer, de la dimensión de la familia probablemente? Porque para la mujer es muy complejo renunciar a este rol histórico de cuidar a los niños si el hombre no está dispuesto a compartir esa crianza y si no se le da garantías, por ejemplo, de que los niños van a ser cuidados. Sin duda, yo creo que ahí el tema de género son múltiples factores, y el factor cultural sin duda pesa mucho, pero depende también mucho de políticas públicas, y en ese aspecto la región ha avanzado. O sea, existe una preocupación grande con la creación de políticas que favorezcan, por ejemplo, la inserción laboral de la mujer, que traten de crear una cultura de que el trabajo debe ser remunerado igualmente, pero falta mucho, entre ellos lo que llamamos de políticas de cuidado, ¿no? Exactamente porque una gran parte tiene que haber no solamente una mejor distribución de ese trabajo en la relación de pareja, por ejemplo, en la relación familiar, pero tienen que haber políticas públicas, tienen que haber jardines infantiles, tienen que haber, y ahí no estamos hablando más solamente de los niños, estamos en un proceso de envejecimiento de la sociedad, entonces también están los adultos mayores, están las personas con discapacidad, claro, que también hay una mujer enfermos, que se queda a cargo muchas veces. Que hay una mujer que se queda a cargo. Entonces acá tiene que haber un esfuerzo desde las empresas, ¿no? Que también tienen que pensar que el trabajador no puede estar a su disposición a las 24 horas del día, jornadas de trabajo decentes, razonables para los hombres y las mujeres, ¿no? Las empresas tienen un rol muy importante, pero también el poder público en crear esos sistemas y esas políticas de cuidado para toda la población, ¿no? ¿Qué pasa con los afrodescendientes? Porque ustedes también hacen un estudio y un análisis respecto de esto, y cuando estamos teniendo niveles migratorios que cada día están más elevados, y con esta región que está atrayendo mucha gente, me gustaría saber eso, qué es lo que logran concluir, y si hay algo ahí respecto de Chile, porque en Chile la inmigración es como un proceso relativamente nuevo, con tasas que han ido aumentando bastante, pero sobre la que no tenemos demasiados datos. De hecho, estamos esperando todavía el dato del censo para saber realmente cuántos inmigrantes tenemos. Hay como cierto rezago. Exactamente. Bueno, aquí hay un capítulo con informaciones inéditas sobre los afrodescendientes, y consideramos que eso es muy importante porque la discriminación étnico-racial, hablando de indígenas y afrodescendientes, consideramos que es un eje estructurante, fundamental de la desigualdad en América Latina, ¿no? América Latina es un continente que tiene por lo menos 130 millones de afrodescendientes. Ese es el dato que sale de la última ronda de los censos de 2010. ¿No? Y esos afrodescendientes son los descendientes de las personas que fueron esclavizadas durante el periodo colonial, de la diáspora africana, que se repartieron por toda América Latina, más concentradas en algunos países como Brasil, Cuba, que en términos de porcentajes, pero hay varios países que tienen entre 1 a 5 millones de personas afrodescendientes, ¿no? Pero a pesar de y que están en todos los indicadores económicos y sociales están en las peores situaciones. Hay más tasa de mortalidad infantil, es mayor el número de embarazos adolescentes, mortalidad materna, el desempleo, la pobreza, los salarios son inferiores, ¿no? Entonces, si esos datos están en el panorama, pudimos hacer ese diseño ahora gracias a que aumentó el número de países de América Latina que incorporan la autoidentificación de los afrodescendientes en los censos. Desafortunadamente, Chile todavía no tiene esa pregunta, ¿no? De los países, al finalizar la década,
solamente 3 países de la región no van a tener una pregunta específica de la autoidentificación afrodescendiente en los censos, y uno de esos países es Chile. Y yo creo que eso es un problema porque además de la población que hay en el norte, Arina y Parinacota, que es una población mucho más antigua de afrodescendientes, como tú bien dijiste, ha habido una migración importante en Chile y muchas personas afrodescendientes de otros países están llegando a Chile. Entonces yo creo que conocer esa realidad es algo muy importante, y yo creo que en el caso de Chile lo antes posible sería muy importante para justamente tener políticas y estrategias para lidiar con esa desigualdad. Bueno, ese es uno de los desafíos pendientes de Chile en torno a la migración, con una ley además que está súper desactualizada, etcétera, y hay un compromiso de este y de otros gobiernos también anteriores de poder actualizar aquello. Para cerrar, quiero quedarme en Chile y preguntarle por un poco a la luz de este informe, ¿qué es lo que se puede desprender como la clave para que Chile enfrente el desafío de desigualdad enorme? Chile siempre ha tenido un problema y una especie de herida abierta, ¿no?, en torno a la desigualdad. Y hoy día estamos también incluso frente a elecciones presidenciales que ponen el tema de la desigualdad. Algunos con una mirada como cargada, digamos, hacia el crecimiento, diciendo aquí lo importante es crecer, porque el crecimiento por sí mismo va a traer mayor igualdad y mayores oportunidades para la gente. Otros diciendo aquí lo que importa no es el crecimiento, es la redistribución. Y otros diciendo, ojo, porque hay que hacer una buena mixtura. Sin crecimiento no vamos a alcanzar poder reducir esta brecha, pero luego de crecer hay que tener políticas redistributivas. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo Chile podría enfrentar este desafío y de aquí en adelante generar un mejor modelo que concilie mejor, me imagino yo, ambas cosas? Bueno, yo creo que Chile es un país que en muchos indicadores sociales está bastante mejor que el promedio de América Latina. Por ejemplo, el tema de educación, de la nutrición infantil. Hay varios indicadores que Chile está entre los países mejores de América Latina, sin duda, ¿no? La desigualdad de ingreso todavía es muy alta y yo creo que sí, hay muchos problemas en esa área, pero yo estoy convencida que, bueno, primero, el crecimiento es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Muchas veces incluso las políticas de carácter redistributivo auxilian el crecimiento. Es justamente con una buena política de salario mínimo, por ejemplo, que aumenta el poder de compra de las familias de más bajos ingresos. Eso puede ser un elemento muy importante para reactivar la economía, ¿no? Entonces acá yo creo que hay que avanzar conjuntamente. La idea de que primero era necesario esperar crecer la torta para después distribuirla, yo creo que es una idea superada, y la experiencia reciente de América Latina muestra que es necesario hacer las dos cosas conjuntamente. Tener políticas que estimulen el crecimiento, que un crecimiento de mejor calidad incluso, ¿no?, con más incorporación de tecnología, con mucho más respeto al medio ambiente, que ese es otro tema central del desarrollo sostenible, pero que al mismo tiempo avance en la universalización de la educación, de la salud, de la protección social, y la ampliación de derechos para las mujeres, para los otros grupos de la población que están en situación de desigualdad. Entonces yo creo que la clave es avanzar conjuntamente en esas materias. Muy interesante el estudio, muchísimas gracias. Tener siempre este insumo es importante también para ver qué estrategia pueden seguir adelante los países para seguir reduciendo la brecha de desigualdad. Que le vaya muy bien y que tenga un excelente muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad de estar aquí hoy día. Nos vemos. Gracias. Que le vaya bien.